Bien, pues quiero compartirles lo siguiente.
Quiero compartirles que, bueno, pues el maestro Javier es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Él, a su vez, tiene una maestría en gobierno por la misma casa de estudios, por medio del CONACYT. Nuestro invitado del día de hoy no es nada más y nada menos que el autor del libro Geopolítica del sionismo global, y tiene un nuevo proyecto que está próximo a salir, Izquierda y Derecha en el siglo XXI, claves para comprender la política compleja y contemporánea. El maestro también es creador de contenido en YouTube y Facebook, así que pueden seguirlo en sus redes sociales. Él ya nos estará hablando un poco al respecto. En su canal Relaciones Internacionales y Crítica Global, con más de 17,000 seguidores. Él también es un analista del periódico digital Paralelo 24 sobre temas de geopolítica y relaciones internacionales. Actualmente se encuentra desempeñándose como consultor en comercio exterior. Para mí es muy grato y estoy complacida de tener la presencia del maestro Javier Ortiz Pérez. De igual forma, he de resaltar que para la Universidad Tecnológica de México es un placer y es un gusto recibirlo. Lo recibimos con los brazos abiertos, maestro. Muchas gracias por acompañarnos y sobre todo por haber aceptado esta invitación. Sin más preámbulos y para no demorarnos más tiempo, evidentemente nos interesa la ponencia que usted está a punto de compartirnos, maestro. Si no es mayor complicación, podemos dar inicio. Le agradezco, lo dejo en el uso de la voz, maestro Javier. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Una disculpa por la No lo demora. escuchamos, maestro, no lo escuchamos. A ver, Por ahí espérame. abajito, si tiene usted la posibilidad de prender su micro. ¿Ahí se escucha? Lo escucho. ¿Sí se me escucha ahí? No lo escuchamos, no lo escuchamos. ¿Alguien sí lo escucha? Buenas noches, soy Adelante. la maestra Fabiola. Yo sí la No. escucho al Perfecto. Adelante, ponente. pues. Sí se escucha, ¿verdad? Entonces. Bueno, al menos yo sí la escucho, maestra Dulce. No sé usted. Bueno, pues me dicen que sí se escucha. Sí, maestra Dulce, también yo lo estoy escuchando. Maestro, Bueno, adelante. pues una disculpa por la demora y por cuestiones ahí de trabajo. A veces, híjole, llego barrido aquí a mi domicilio, pero bueno, lo bueno que están aquí reunidos varios alumnos. Veo que es de la carrera de Relaciones Internacionales. Pues todos son colegas. Creo que este tema pues va a ser importante para el desempeño de sus asignaturas. Si es que están viendo el tema en alguna clase, pues yo tuve la oportunidad de escribir un libro y constantemente pues me estoy actualizando en este tema, ¿verdad? Pues vean, yo tengo una presentación para a desarrollar ese tema largo y tendido, pero no sé dónde pueda compartir, si alguien me puede indicar, porque nunca he usado esta plataforma. Ok, mire, viendo de frente su pantalla, Sí, le va a aparecer hasta abajo una flechita como color morado. ¿Ya la vio? ok, sí, Dele un clic, por favor. Y hasta abajo va a haber un cuadrado con una flecha que dice compartir contenido. ok, ajá, ya la vi. Puede ser que comparta archivos, ahí le va a pedir que los suba, de preferencia que esté en PDF, y si no, maestro, bien puede usted compartir, arriba dice aplicación o pantalla. Puede hacerlo ahí y puede compartir su pantalla de PowerPoint. Ay, a ver, creo que no la veo. Arriba dice compartir aplicación pantalla, ¿no le aparece? O sea, ya le di clic aquí a ¿cómo se llama? A la flechita, pero no veo dónde es compartir pantalla. A ver. No, no me deja. ¿No le deja? No.
De manera que se la pueda Bueno, compartir usted y lo sube. sí, claro, claro, perfecto. Si quiere, para que no demoremos más, me la comparte y yo Sí. ahorita se la cargo. Bueno, lo que va compartiendo en la presentación, pues vamos a hacerlo a capela mientras. Pues vean, el conflicto como tal Israel-Palestina es un tema que lleva ya varias décadas. Sin embargo, creo que sí es importante considerar a tomar en consideración algunas cuestiones un poco más anteriores para poder, pues, identificar, juzgar, separar algunas particularidades de ese conflicto, porque muchas veces se piensa que es un tema religioso o es un tema, vaya, de Islam contra judaísmo o algo por el estilo. Sin embargo, pues aunque sí hay ciertos elementos ahí religiosos de este tema, no es del todo, pues, cierto, no es del todo verdadero, sino que hay otros factores más importantes que son sobre todo desde el punto de vista geopolítico. Es decir, es una cuestión de territorio, es una cuestión de geopolítica, una cuestión de geoestrategia, de intereses en la región, de política internacional. Y lo religioso, aunque no se puede dejar de lado, pues no es les digo, el factor más preponderante, ¿no? Sin embargo, pues hay que entender que el conflicto surge precisamente porque desde el siglo XIX se empieza a plantear, algunos teóricos llaman lo que es el famoso movimiento llamado sionista, que es un movimiento político nacionalista en torno a una supuesta, ¿verdad? Porque vamos a hablar supuesta, porque esto hay varias evidencias genéticas de una supuesta raza judía que pues debe de formarse una nación propia, ¿no? Sin embargo, pues este movimiento tardó muchas décadas, casi un siglo, en tomar forma hasta que finalmente se crea el Estado de Israel en 1948. Algunos de los teóricos más importantes del famoso sionismo son Theodor Herzl, este judío secular, porque había que distinguir entre un judío religioso y un judío secular, de origen húngaro, escribió un libro que se llama El Estado Judío, en alemán Der Judenstaat, en el que él plantea de que hay que crear un Estado único exclusivamente para los judíos, ya que pues él veía que había mucho antisemitismo, ¿verdad? Ahorita vamos a aclarar qué es esa cuestión de antisemitismo. Había mucho antisemitismo en Europa, muchas persecuciones contra judíos, pues muchas expulsiones de judíos de varios países, lo que son llamados los progromos, eh, etcétera, ¿no? Vivían muchos judíos en guetos. Sin embargo, pues debido a esto, pues se planteaba de que había que crear un Estado judío, ¿no? Para que evitar precisamente estas vejaciones contra los judíos en Europa. Sin embargo, pues en el desarrollo de este famoso libro, les digo que se llama El Estado Judío de Theodor Herzl, él indica de que pues hay que buscar cuál va a ser el territorio para los judíos. Y él en ese libro, además de otros congresos, porque se creó el famoso Congreso Sionista Internacional, donde se reunían muchos sionistas de diferentes partes de Europa, él planteaba incluso que se podía crear el Estado judío en Uganda, en África, en Madagascar, incluso llegó a plantear la existencia de un Estado judío en la Patagonia, en Argentina, porque a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues Argentina pues era una economía pues muy importante, ¿no? En aquel entonces. Entonces, pues vaya, pues se creía, me dicen que ya se puede presentar, a ver, permítame, nada más para ver. Compartir, aquí está. Creo que ahí se puede. Dígame si se ve, ¿sí se ve? Claro, maestro, sí se ve. Ok. Bueno, a ver. Déjame nada más porque creo que esta es otra.
Así. Aquí me quedé. Bueno, pues este personaje que ven aquí en la pantalla, les digo, era Theodor Herzl, y él planteaba incluso, pues, que debía crearse, pues, le digo, un estado en diversas partes veían un posible territorio, ¿no? Donde crear este famoso estado judío. Sin embargo, después de varios congresos sionistas, en los que él era el líder, se buscó financiamiento precisamente para crear ese estado judío. Y en el sexto congreso sionista, pues finalmente decidieron todos que debía ser Palestina, ¿no? Ese estado, donde se iba a crear ese estado judío. Pero pues él precisamente planteaba muchos lugares donde crear ese estado, porque pues ya los judíos pues ya tenían siglos, ¿no? Sin tener una relación, vamos a decirlo, territorial con Palestina. Los judíos, supuestamente, porque había que también hay que hacer otra aclaración, los judíos pues habían sido expulsados de Palestina, la famosa Palestina, en Canaán, después de la guerra judía romana en el 135 por los romanos, en los que finalmente se le cambió el nombre de Jerusalén por Aelia Capitolina. Fue el emperador Adriano quien le cambió el nombre, y pues fueron expulsados finalmente de esa tierra. Y lo que plantean estos personajes como Theodor Herzl y otros teóricos sionistas es de que pues había que volver, ¿no?, a la tierra. Sin embargo, pues otros historiadores, arqueólogos, incluso lingüistas, plantean que probablemente los judíos que vivían en Europa o en otras partes del mundo, pues no eran realmente étnicamente relacionados con los judíos de Palestina, sino que más bien eran conversos, o muchos eran de otros pueblos, turcos, mongoles, etcétera, házaros, hay una teoría de los házaros, en los que pues realmente habían sido conversos al judaísmo, pero étnicamente no están relacionados con el pueblo histórico o incluso bíblico de los judíos. Entonces, por eso que pues estos personajes como Theodor Herzl pues, no hablaban de un estado judío en Palestina, sino incluso llegaban a plantear otros lugares, ¿no? Incluso la Unión Soviética llegó a crear una especie como de autonomía exclusivo para los judíos, porque pues buscaban un territorio para ellos, ¿no? Total, que al final pues se decide por Palestina, y Theodor Herzl llegó a decir incluso que pues si llegaban a ocupar esa tierra había que pues por un lado comprarlo, y si no llegaban a comprar esa tierra pues había que expulsar por así que por la mala, ¿no?, a los habitantes de esa tierra. Vean, otro teórico fue Moses Hess, otro teórico del sionismo. Él fue profesor de Karl Marx y Friedrich Engels, era un socialista, pero pues era un socialista, vamos a decirlo, con esas ideas del sionismo, ¿no?, en el que él escribió un libro en 1862 que se llama Roma y Jerusalén, y él decía que si lo que planteaba Marx de la lucha de clases era lo que definía la historia, él decía que la lucha de razas era todavía más importante que la lucha de clases. Entonces él llegó a decir que los judíos pues eran una raza superior en el sentido de que no se habían mezclado con otros pueblos, ¿no? Él decía incluso que, que los judíos pues eran raza pura, a diferencia de otros pueblos que se mezclaban unos con otros, ¿no? Lo cual pues es falso, ¿no? Hoy en día sí se sabe que sí se han mezclado judíos étnicamente con otros pueblos, y además que ha habido conversiones al judaísmo y pues otras cuestiones, lo que ha creado de que pues haya diferencias de judíos de África, diferencias de un judío europeo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, les pongo esta imagen de la que hay diferencias incluso entre judíos etíopes, que son judíos pues étnicamente pues africanos, con tez muy oscura. Hay judíos ashkenazi, que son muy, muy, muy blancos, incluso pelirrojos. Hay judíos sefarditas, que son los famosos judíos de España, que son un poquito más emparentados con los judíos mizrahi, que son judíos orientales. Mizrahi significa oriental. Y estos, pues, los mizrahi se sabe que sí son lo que, vamos a decirlo, son más cercanos, ¿no?, a los judíos históricos, ¿no?, de la Palestina histórica.
Pues eso sucedió porque pues es normal, ¿no? En toda migración, en todo movimiento humano, pues es natural que pues haya mezcla de pueblos y evidentemente pues hay cambios en el fenotipo, ¿no? Y sobre todo en el genotipo de un pueblo a otro. Entonces, por lo tanto, pues no podemos hablar de un pueblo étnicamente que se ha mantenido estático, ¿no? A lo largo de casi 2000 años. Les digo, por ejemplo, pues hay que hacer unas aclaraciones porque no, les digo, no es una pelea entre judíos religiosos contra Islam, sino que es una cuestión de ideologías políticas. El sionismo como tal, pues es una ideología política que busca establecer un Estado exclusivamente para los judíos. Sin embargo, pues puede haber sionistas no solamente judíos, sino también puede haber sionistas ateos, sionistas cristianos, incluso ahorita más adelante va a hablar quiénes son estos judíos sionistas cristianos. Pues el judaísmo como tal, les digo, es una religión. Los que vienen de Israel, pues son israelíes. Es la nacionalidad del Estado de Israel. Pero pues ahí puede haber judíos israelíes, musulmanes israelíes, drusos israelíes, cristianos israelíes, etcétera, etcétera. Les digo, el israelí pues es una nacionalidad. Y en cambio el antisemitismo, los semitas, eso como tal, pues es una condición de un cierto pueblo que se han desarrollado a partir de una lengua semítica, ¿no? Que son los árabes, los cananeos, edomitas, hebreos, asirios, etcétera. Entonces, por ejemplo, cuando alguien dice antisemita, propiamente, pues es para si se refiere solamente hacia el odio hacia el judío, pues es algo errado, ¿no? Porque también, por ejemplo, si hay alguien antipalestino, pues sí también sería alguien antisemita, ¿no? O alguien antiárabe, pues también sería alguien antisemita, ¿no? En todo caso, si alguien quiere plantear el odio al judío, pues sería judiófobo, ¿no? Hay que hacer esa aclaración. O alguien se está en contra del sionismo, pues sería más que nada alguien antisionista, ¿no? Pero no antisemita. Sin embargo, pues solamente los medios de comunicación pasivos, pues han distorsionado, ¿no? Esta cuestión. Y el término hebreo, pues ese es un término más que nada bíblico, ¿no? Se refiere a un antiguo pueblo que, le digo, hoy en día ya no existe y que simplemente se puede usar para alguien, para la lengua hebrea, ¿no? Eso, pues, cualquiera puede aprender hebreo y en ese sentido, pues, es un hebreo parlante, ¿no? Ok, ¿qué más? Vean, por ejemplo, aquí les pongo yo esta bibliografía de Ilan Papel, es un historiador israelí. Siempre es importante leer lo que dicen los académicos israelíes porque pues ellos muchas veces tienen mayor rigurosidad en el sentido de que viven en la región y pues hablan desde un punto de vista totalmente neutral, ¿no? Siendo ellos israelíes. El profesor Ilan Papel pues es de la corriente de los historiadores revisionistas de la Universidad Hebrea de Tel Aviv y él escribió en este libro Los 10 mitos de Israel, mencionaba que más o menos en 1878 la población total en Palestina era de 462.465 personas, de las que el 87% eran musulmanes, el 10% eran cristianos y solamente el 3% eran judíos. Eso quiere decir que a finales del siglo XIX los que vivían en esa región, pues la mayoría eran musulmanes, ¿no? Una minoría muy pequeña, pues eran judíos. Y eso fue cambiando con el transcurso de los años, de las décadas, a partir de la migración que promovieron precisamente estos personajes como Theodor Herzl, todo el Congreso Sionista, porque planteaban de que había que comprar esa tierra, ¿no? Poco a poco, ¿no? Sin embargo, pues dice después en otro libro que se llama Gaza en Crisis, que lo escribió con Noam Chomsky, que también es un pues judío israelí, pero estadounidense, el profesor Noam Chomsky, lingüista. Él menciona que, por ejemplo, para el plan de naciones de las Naciones Unidas en 1947, donde planteaba la creación de dos estados, uno árabe y otro judío, dice que había 600.000 judíos en Palestina y 2 millones de árabes. Es decir, un poco más del doble de musulmanes vivían de árabes, perdón, vivían en Palestina.
Y sin embargo, el plan de partición de las Naciones Unidas otorgaba el 56% del territorio a los judíos. O sea, una mayoría del territorio para los que eran una minoría, ¿no? De tal manera, pues que los palestinos vieron esto de manera muy injusta, ¿no? Y pues, o con obvia razón, ¿no? No habría sentido de que si es una minoría de judíos, pues le plantees una mayor cantidad de territorio, ¿no? Entonces, esto es lo que en gran parte ocasionó pues el conflicto más recientemente, les digo, por estas oleadas de judíos que llegaban y pues que se creaban con una mayor cantidad de territorio, hasta que finalmente pues en 1948 se crea el Estado de Israel y pues se quedan con la mayoría del territorio porque pues inmediatamente muchos estados árabes de la región pues no estuvieron conforme con esta cuestión y sobre todo los palestinos, y es lo que finalmente en la guerra que gana Israel en su independencia pues se queda con un territorio todavía más mayor, ¿no? Mayor al 56%. De hecho, incluso, por ejemplo, el primer ministro, valga la redundancia, de Israel, que se llamaba David Ben Gurión, él incluso usaba la Biblia, ¿no? Para justificar de cierta manera la creación del Estado hebreo. Él llegó a decir, por ejemplo, en un telegrama de que pues la tierra ahora sí que era otorgada por la divinidad, ¿no? A pesar de, digo, que no, ese factor religioso no es el más importante, porque muchos de los sionistas, como David Ben Gurión, eran ateos. Sí, de forma retórica usaban la religión para justificar de cierta manera la recuperación supuesta recuperación del territorio palestino para los israelíes. Y es tan retórico esta cuestión de recuperar tierra a partir de textos bíblicos que pues se cambian el nombre. Muchos de ellos eran de origen polaco, ruso, alemán, etcétera. Y para no verse tan europeos en sus nombres, se cambian los nombres. Por ejemplo, David Ben Gurión, pues realmente su nombre pues, no era David Ben Gurión, su nombre real pues era David Joseph Green. Pero les digo, como estaban ellos totalmente alejados de la tierra palestina, alejados totalmente del idioma hebreo, tenían que como que semitizarse, ¿no? Eran tan europeos que tenían que semitizarse porque pues ellos no eran semitas propiamente, ¿no? Y se cambiaban el nombre, aprendían hebreo, no hablaban del 100%, pero pues establecían de que al menos sus hijos, sus descendientes, pues sí lo hablaran, ¿no? Entonces la primera generación de sionistas, de israelíes, pues muchos pues no eran realmente nacidos en territorio palestino, sino que más bien habían migrado, ¿no? De territorios europeos. La gran mayoría, de hecho. Vean, ya cuando se crea el Estado de Israel, ellos crean la famosa ley del retorno, en la que muchos migrantes judíos, sobre todo ashkenazis que venían huyendo del holocausto, pues les daban el derecho a retornar justamente, ¿no? Y retornar entre comillas, porque les digo, pues si ellos no habían estado ahí, y tampoco sus padres, sus antepasados, pues cómo vas a plantear un retorno, ¿no? Si nunca está ahí, ¿no? Sin embargo, pues finalmente pues esta ley se creó y pues muchos migrantes judíos de muchas partes del mundo, sobre todo europeo, pues empezaron a migrar, ¿no? Dice, durante 2000 años, cientos de pueblos han vivido en la tierra que hoy se conoce como Palestina, han sido griegos, romanos, árabes, idumeos, turcos, incluyendo judíos, y esos han convivido, incluso se han convertido al cristianismo o al islam, y se han mezclado dando como resultado un crisol de culturas en Palestina. Les digo, es un crisol de cultura, no todos son musulmanes, hay una cantidad importante de cristianos de diferentes facetas, ortodoxos, católicos, etcétera, etcétera, coptos, y, y pues lo que hace el sionismo pues es eliminar toda esta rica historia de esas otras esculturas para darle solamente una preponderancia a los supuestos judíos que vinieron y pues eliminar, ¿no? La historia de los otros pueblos llamados palestinos y solamente va a ser un estado para los judíos. Realmente si decimos cómo es que surgió este problema o cómo es que el Estado de Israel se pudo constituir como nación, pues fue gracias realmente a Gran Bretaña, que a partir de la Primera Guerra Mundial, que se derrota el Imperio Otomano, que tenía control sobre todas este vasto territorio en Palestina, en Siria,
Líbano, Jordania, etcétera, etcétera. Lo que hace el pueblo británico con una famosa declaración Balfour, que era ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, es que él hace esta declaración en la que reconoce que Gran Bretaña va a ser un territorio importante a la familia Rothschild. La familia Rothschild pues es una familia muy importante, una familia pues ahora sí que multimillonaria, dueños casi de toda Gran Bretaña, pero pues es una familia judía a final de cuentas y pues vamos a decirlo, pues una de las caras más visibles de los judíos en Europa. Entonces Balfour pues por el nombre del Estado británico pues reconocía que una parte de Palestina pues iba a ser cedida a los judíos y el señor Rothschild pues iba a ser, como quien dice, la cabeza más representativa de este Estado judío. Y pues eso es lo que ocasionó precisamente todo ese conflicto que estamos viendo, porque Gran Bretaña pues al hacer esto le dio vamos a decir, todas las herramientas y todos los privilegios al Estado, recién Estado israelí, para que se pueda constituir como nación, y pues es precisamente lo que a muchos de la región, árabes, palestinos, pues no les pareció, ¿no? También Estados Unidos pues es uno de los principales impulsores del Estado judío, el Estado sionista, porque pues desde que se creó el Estado de Israel, pues ha sido de los principales financiadores no solamente en términos monetarios, sino también de armamento, y también pues ha sido considerado como uno de los principales, soporte moral, ¿no? Del Estado de Israel. Y esto pues ha sido explicado por los profesores John Mearsheimer y Stephen Walls, ambos de la Universidad de Harvard, en donde ellos explican este libro en el lobby israelí, donde como el Congreso estadounidense cada año aprueba un presupuesto aproximado de 4.300 millones de dólares de donación directa al Estado de Israel. Y eso pues ha constituido uno de los principales, financiamientos para el Estado de Israel, y pues ha ocasionado pues que el Estado de Israel pues haya hecho un armamento de la más alta tecnología y del mejor armamento del mundo, que ha generado pues que sea un Estado muy muy fuerte en términos de seguridad y en términos militares, precisamente por este apoyo, ¿no? Que le han dado primero Gran Bretaña y después Estados Unidos, ¿no? Ningún Estado recibe esta donación anual como lo recibe el Estado de Israel, y pues eso ha ocasionado también vamos a decir, el desbalance, ¿no? Por parte de Israel, comparado con el Estado, con Palestina, ¿no? Y les mencionaba yo de los cristianos sionistas. Estos son grupos también muy importantes de este famoso lobby israelí que mencionan los autores antes señalados, porque estos también apoyan, por un lado, con financiamiento directo, pero también con número de votos. ¿Esto por qué? Si ustedes revisan cuál es el mapa del famoso cinturón bíblico en Estados Unidos, uno de ellos pues es los estados del sur, donde se concentran un grupo importante de cristianos evangélicos que tienen una cierta teología, ¿no? En las que ellos creen que el Estado de Israel cumple de cierta manera con ciertas profecías bíblicas, unas cuestiones ahí muy teológicas, y de lo cual pues esos cristianos pues deben de apoyar de manera incondicional al Estado de Israel. Y esto ha ocasionado que muchos políticos en Estados Unidos pues recurran a este grupo de cristianos evangélicos para votar, ¿no? Pero pues obviamente pues estos cristianos evangélicos pues ponen condiciones, y uno de ellos pues es de que haya un apoyo directo al Estado de Israel, ¿no? Entonces, pues como allá en Estados Unidos sabemos que todo está definido por los votos, y sobre todo el dinero que dan esos votos, pues esos políticos, sea desde el Partido Republicano, sea el Partido Demócrata, cualquier partido, no importa, pues recurren precisamente a este lobby importante, ¿no? Por lo tanto, pues se dice que un candidato a la presidencia que no apoya al Estado de Israel, pues no va a ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, les digo, sea del Partido Demócrata o sea el Partido Republicano, pues va a haber siempre este apoyo incondicional al Estado de Israel, ¿no? Y esto lo acabamos de ver con el viaje que hizo el presidente Joe Biden
al Estado de Israel y sobre todo por los dos portaaviones que enviaron al, al mar Mediterráneo ahí, ¿no? Para supuestamente apoyar al Estado de Israel, lo cual pues no necesita porque pues vaya, Palestina pues es nada, ¿no? Comparado con un portaaviones, pero vaya, vemos siempre pues el apoyo incondicional. Vean, si realmente nosotros podemos saber qué es lo que ha ocasionado en las últimas décadas, lo más reciente, pues ha sido pues los acuerdos de Oslo, ¿no? En 1990, donde supuestamente pues se llegaba a una paz entre palestinos e israelíes, pero pues esto no fue así, ¿no? Aunque se firmó pues estos acuerdos pues se quedaron en puro letra muerta, porque después de esto pues todo lo que ha ocasionado después en los gobiernos de Israel pues ha sido ahora sí que no darle ninguna tregua a los palestinos, ¿no? Este acuerdo de Oslo pues se firmó entre Yitzhak Rabin y Yasser Arafat. Yitzhak Rabin, que era primer ministro de Israel del Partido Laborista, eso hay que ahora sí que subrayarlo, el Partido Laborista, y Yasser Arafat, pues que era de la famosa OLP, Organización de Liberación Palestina. Y este acuerdo, pues, planteaba la creación de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania y la Franja de Gaza. Pero les digo, pues este acuerdo pues no se llegó a nada porque finalmente los únicos que podían cumplir pues era ya Yitzhak Rabin y Yasser Arafat, o al menos los de su grupo, su círculo más íntimo. Pero pues Yitzhak Rabin, después de después de que se firmaron los acuerdos, 2 años después, pues fue asesinado, ¿no? Y no fue asesinado por palestinos, sino fue asesinado por sionistas fundamentalistas, ¿no? Un grupo pues más radical. Y después pues Yasser Arafat pues falleció, ¿no? Y al final de cuentas pues Palestina no tiene manera de, de margen de maniobra, ¿no? Para negociar con el Estado de Israel, lo cual pues ha generado pues que hay un desbalance, les digo. Y pues finalmente después que fallece Yitzhak Rabin, por los gobiernos que llegaron a Israel, pues fueron no del Partido Laborista, sino del Partido Likud. Primero Ariel Sharon y después pues que tenemos actualmente el primer ministro Benjamin Netanyahu, que es un político que ya lleva casi 20 años, ¿no? En el poder. Y pues es precisamente este grupo de sionistas más fundamentalistas, ¿no? Es el ala más dura y radical. Lo que ha ocasionado pues que los acuerdos de Oslo pues nunca se hayan cumplido, ¿no? Y pues es lo que ha sucedido hasta la fecha, ¿no? No se han cumplido precisamente por estos grupos más radicales, ¿no? Y vean, aquí les hago yo una comparación ahora sí que un balance de poder entre Palestina y Israel. Vean, pues los datos del 2014 nos indican que el Estado de Israel pues tiene un presupuesto militar de más de 10 mil millones, 10 mil millones de dólares, mientras que Palestina tiene apenas 85 millones de dólares, ¿no? Una cantidad enorme en su gasto militar, lo que genera precisamente este desbalance, ¿no? Obviamente, pues Palestina pues no tiene tanques, no tiene fuerza aérea, tiene fuerzas activas, es decir, personal del ejército, pues muy pequeño, comparado con 35,000 de Palestina, mientras Israel pues, tiene más de 167,600 activos, más otros en reserva. Israel, por ejemplo, tiene armas nucleares, cosa que pues ni en sueños tiene Palestina, lo que ha ocasionado precisamente este desbalance que genere que pues siempre el choque entre estos dos países pues sea siempre uno pierda, ¿no? Precisamente por ese desbalance. Y pues también, ¿no? Obviamente ese desbalance, pues al final de cuentas, pues se traduce en pérdidas humanas, bajas. Por ejemplo, en el último conflicto, que fue el de 2020, pues solamente de parte de Palestina, pues murieron 2,781 personas, mientras que en el Estado de Israel solamente murieron 61 personas, ¿no? Obviamente estabas hablando de civiles, ¿no? Pero civiles y pues parte del ejército, ¿no? Aquí lo que hace este gráfico separar entre muertos y heridos, ¿no? Obviamente, pues es la cantidad, pues abismal, ¿no? Y al menos en lo que es el conflicto actual, lo que estamos viendo ahorita en este momento, se calcula que iban casi 9,000 bajas por parte de Palestina
y lo que sucedió, pues que entró el grupo de Hamas en territorio israelí, fallecieron más o menos unos 1.500 israelíes, ¿no? Una cantidad, les digo, siempre es proporcionado. Sea el conflicto que sea entre Israel y Palestina, siempre va a ser una cantidad mayor de bajas de Palestina y siempre una cantidad menor por parte del Estado. Y vean, pues en este mapa lo que les mencionaba al principio, como en 1968 pues la mayoría era islámica y una cantidad muy pequeña pues eran de judíos, y conforme pasa el tiempo pues van poblando los judíos, van poblando hasta que finalmente el plan de partición de la ONU y después de la creación del Estado de Israel se genera esa guerra, esa invasión y esa expulsión final de palestinos, de tal manera que pues los palestinos pues se van reduciendo cada vez su territorio, y pues el Estado de Israel pues se queda quedando con un pedazo más grande del pastel, a tal manera que pues hoy en día pues la cantidad mayoritaria pues lo tiene el Estado de Israel, y todavía incluso en los territorios que son reconocidos por los acuerdos de Oslo, pues el Estado de Israel pues sigue apropiándose a través de colonos, ¿no? Que se van apropiando ese territorio a partir de territorio que van apropiándose, van expulsando palestinos, y pues va creando colonias para inmigrantes, ¿no? Judíos en otras partes del mundo. Pues también que lo que ha sucedido también en los últimos años, pues es de que muchos civiles que no son ni palestinos ni son israelíes, pues han muerto, ¿no? El caso más paradigmático fue el de Rachel Corrie, que fue una activista estadounidense, que pues ella se encargaba de la construcción de viviendas para palestinos, pero pues ella falleció por que un bulldozer, bueno, ella se puso enfrente de un bulldozer, le decía que no, pues no iba a destruir las casas palestinas, ¿no? En los que ella estaba involucrada construyendo, y pues ese bulldozer israelí pues no se detuvo y pues solamente falleció, ¿no? Aplastada por esas actividades de las fuerzas de defensa israelíes. Y pues también pues han fallecido periodistas. El caso también más reciente pues es el de la periodista Shiren, que pues era una periodista palestina estadounidense de Al Jazeera, y pues se calcula que en el último conflicto, el más reciente, pues han muerto 5 periodistas. Y también un caso paradigmático también fue el de un periodista, su familia, un periodista de Al Jazeera, su familia falleció por los bombardeos, ¿no? Les digo, a final de cuentas, pues una bomba no distingue entre un civil y entre un miliciano de Hamas, y pues obviamente a final de cuentas fallecen lamentablemente muchos civiles, ¿no? En este conflicto. Y vean, hay que identificar también cuál es la diferencia entre los palestinos, ¿no? Porque no es de que todos estén así de forma unificada, y tampoco pues es algo monolítico, ¿no? Como les mencionaba también, Gaza y Cisjordania son territorios palestinos oficialmente. Sin embargo, pues están separados, están inconexos, no es un territorio que está unificado, sino que están, ahora sí que los palestinos desparramados en 2 pedazos de tierra. Y en un lado, en Gaza, gobierna a Hamas, que es un grupo de la yihad islámica de corte sunita. Y ellos sí plantean, pues ahora sí que la lucha armada, ¿no? Para recuperar Palestina. Mientras que en Cisjordania, pues está la famosa OLP, Al-Fatah, en árabe. Y Al-Fatah, pues es un grupo secular, no son religiosos. Pues también hay cristianos en ese grupo, no todos son islámicos. De corte pan-arabista, muy influenciados les digo, por Yasser Arafat y por el panarabismo del general Nasser, que era un presidente egipcio. Y después están en Cisjordania, y ellos no plantean una lucha armada, sino plantean una creación de Palestina a través de pues lazos diplomáticos, etcétera, etcétera, ¿no? No plantean como tal la lucha armada, y sin embargo, pues lamentablemente Cisjordania también muchas veces pagan justos por pecadores, porque también ha habido bombardeos y también bajas de civiles en el lado cisjordano, ¿no? No nomás solamente es ese territorio gazatí que está siendo bombardeado y que también va a ser intervenido
de forma terrena, es decir, que va a haber una intervención en el terreno, sino también pues es Cisjordania el que está también siendo afectado, ¿no? Vean, por ejemplo, el último, o sí que el conflicto más actual, lo que está sucediendo en estos momentos, es porque el grupo Hamas pues se infiltró en territorio israelí, y lo que es que especulan muchos, por ejemplo, lo que fue el exdirector del Mossad, que se llama Efraim Halevi, es de que los sistemas de inteligencia de Israel fallaron, ¿no? Es decir, como que hubo un fallo, supuestamente, ¿no? Y es por eso que pues, los de Hamas pudieron entrar en ese territorio, ¿no? Lo cual pues es un tanto pues inverosímil, inconcebible, debido a que pues el Estado de Israel pues se conoce como uno de los mejores, no el mejor, pero sí uno de los mejores servicios de inteligencia, lo cual pues no es muy creíble que, pues, que hayan sido intervenidos en territorio, debido pues que pues vaya, cómo es que se les puede pasar o cómo les puede fallar, ¿no? Teniendo la tecnología que ellos tienen, que hayan introducido pues un grupo terrorista que pues realmente no tiene tanta tecnología, y pues muchas veces, pues, bueno, en este caso entraron con parapentes, en motocicleta, ¿no? Es decir, es un poco inverosímil este caso que pues hayan entrado en territorio israelí este grupo, ¿no? Según Times Israel, que es un periódico israelí, hay que leer la prensa israelí pues para poder entender la opinión también de los israelíes, ¿no? Que también no es que todos estén monolíticos, no todos los israelíes piensan igual, también hay diferencias, hay desavenencias, no todos están contra los palestinos, ni todos son sionistas, ni todos son judíos, etcétera, ¿no? Entonces, en este artículo que publicó en Times of Israel, menciona que el jefe de inteligencia de Egipto, que se llama Abbas Kamel, él advirtió al primer ministro Netanyahu 10 días antes de la infiltración a territorio israelí por parte de Hamas. Sin embargo, a pesar de este aviso con anticipación, parece que fue ignorado, ¿no? Por parte del gobierno israelí, de tal manera que pues es muy sospechoso, le digo, que haya sucedido esto, ¿no? No parece ser como tal un fallo de los sistemas de inteligencia de Israel, sino más bien parece ser como que algo que se dejó pasar, ¿no? No quiero entrar yo en teorías de conspiración ni en especulaciones, pero sí es muy raro, ¿no? Que esto haya sucedido, ¿no? Porque nunca antes había sucedido, casi siempre era que desde Franja de Gaza lanzaban cohetes y nada más, ¿no? No que entraran en territorio, mucho menos pues que tomaran bases militares, ¿no? Porque eso fue lo que sucedió. Entonces es algo muy extraño que esto haya sucedido. Pero sin embargo, pues sí hay que entender que hay al menos hace unos 4 o 5 meses antes, en Israel había una inestabilidad política debido a que el primer ministro Benjamin Netanyahu pues había enviado una reforma al Poder Judicial, en la que se planteaba que el primer ministro podía escoger por una parte a los ministros de justicia y por otro lado al fiscal general. En México, por ejemplo, se sabe que pues el presidente, ¿no?, de la República escoge al fiscal. Claro, se manda una terna, ¿no? Al final de cuentas al Congreso, ¿no? Y se escoge al fiscal y se escoge también a los ministros de la Suprema Corte. En Israel no era así, no era de que se lanzaba una terna al primer ministro y después se escogía por el Congreso, ¿no? Sino que más bien eran unos exámenes que se las hacía al fiscal y también a los ministros de justicia, y de esa manera pues se podía llegar al Poder Judicial un ministro, ¿no? Sin embargo, pues esta reforma fue vista de cierta manera pues muy polémica en Israel, porque implicaba que Benjamin Netanyahu, en medio de unas acusaciones y denuncias por corrupción, él iba a escoger al fiscal que lo iba a investigar posteriormente, ¿no? Entonces, debido a esto, pues hubo unas protestas y masivas protestas en contra de Benjamin Netanyahu, porque pues consideran que de cierta manera él estaba modificando el poder judicial a su beneficio, ¿no? Pues para que él no fuera
pues denunciado por corrupción, investigado, finalmente sancionado y finalmente salía del cargo, ¿no? Entonces, parece ser que lo que sucedió en Israel con esta infiltración de Hamas en territorio se dejó pasar para que después Benjamin Netanyahu pues interviniera en Gaza y se viera como el hombre fuerte, ¿no? Algo parecido como lo que sucedió con el 11 de septiembre, que se especula que no fue tanto que hayan llegado los talibanes a territorio estadounidense y hayan destruido las torres, sino que más bien los servicios de inteligencia de Estados Unidos ya sabían y pues simplemente se dejó pasar para que después poder intervenir en Afganistán y después en Irak. Y algo parece ser que sucedió en Israel, sino que se dejó pasar para posteriormente tener la justificación para intervenir en Gaza, ¿no? ¿Y por qué se podría intervenir en Gaza? Bueno, pues hay muchas razones. Una de ellas es mencionada por el propio exministro de la Defensa israelí, que se llama Moshe Yalon, que declaró hace unos años que se descubrió gas natural en Gaza, obviamente en el mar, en aguas someras. Se encontró gas en Gaza. Por lo tanto, pues había que intervenir en la franja de Gaza para que el grupo Hamas pues, no tuviera acceso a estos recursos, ¿no? Sino que serán recursos que solamente obtuviera el Estado de Israel. Por lo tanto, pues hay muchas razones para que Israel pues tome posesión de ese territorio, ¿no? Tan importante y estratégico para la supervivencia y la seguridad del Estado de Israel, ¿no? El gas, pues como sabemos, Israel pues no tiene recursos de gas. Todo el gas que ellos tienen y el petróleo, pues todo lo importan. Sin embargo, el hecho de que pues hayas descubierto gas en la franja de Gaza, lo que es el mar Mediterráneo del lado de Gaza, pues es importante al menos para la supervivencia del Estado de Israel en términos de seguridad nacional, ¿no? Por ejemplo, se sabe que los Altos del Golán, que recuperó, bueno, que más bien invadió y obtuvo el Estado de Israel, es precisamente porque ahí es donde se encuentran algunos mantos acuíferos y se obtiene agua de lo que viene bajando acá, de lo que viene siendo el Monte Hermón, que es un nevado que está en el norte de Israel, en frontera con el Líbano. Y lo que viene siendo los Altos del Golán, pues ahí donde se encuentran mucha agua, ¿no? Para la supervivencia de Israel, porque al final de cuentas, pues Israel tiene muy poca agua y lo que viene siendo los Altos de Golán, pues es de los pocos espacios donde ellos pueden obtener abastecimiento de recursos hídricos, ¿no? Entonces, les digo, muchas veces Israel precisamente obtiene esos territorios porque como no tiene esos recursos, pues tiene que hacerse los recursos posibles para su supervivencia como Estado, ¿no? Al final de cuentas, desde el punto de vista geopolítico, un Estado debe tener recursos suficientes para su supervivencia y el Estado de Israel, pues no es la excepción, ¿no? Entonces, esa es una de las hipótesis que yo manejé en mi último artículo en el periódico Paralelo 24, de cuáles fueron los problemas a nivel interno y a nivel geopolítico del por qué Benjamin Netanyahu pues lanzaría esta intervención en Gaza, y es lo que estamos viendo en estos momentos, ¿no? A final de cuentas, pues hay muchos posicionamientos a nivel internacional en este tema. Al menos para nosotros que somos de México, pues el más importante pues es al menos el de México, porque pues es el que tenemos más a la mano, que pues es el de una posición que ha sido pues ahora sí que histórica, ¿no? Por parte de México de no intervención, resolución pacífica de los conflictos y al menos no romper ni con Israel y tampoco con Palestina, ¿no? Es decir, una posición neutral y pues llamar simplemente a la paz. Pero ¿cómo solucionar este conflicto? Al menos desde mi punto de vista, ahora sí ya desde una realpolitik, que es mi postura, es de que debe haber una intervención al menos de grandes potencias, sean regionales o sean grandes potencias mundiales, para poder de cierta manera equilibrar la posición de Palestina con respecto al Estado de Israel, de tal manera que Palestina pueda tener al menos un ejército un poco más fuerte para poder negociar en condición de igualdades con el Estado de Israel para que Palestina pueda existir como Estado, ¿no?
al final de cuentas los conflictos a nivel internacional siempre se solucionan del más fuerte sobre el más débil, lamentablemente. Y pienso yo que la única manera en cómo Palestina puede sobrevivir es de que alguna potencia, les digo, regional o mundial, puedan darle el abastecimiento necesario para su supervivencia, ¿no? Entonces, de mi parte, pues es todo. No sé si haya preguntas al final de esta presentación, pero yo les digo, les dejo la bibliografía para que ustedes pues, puedan indagar más, puedan leer más. Y les digo, pues están mis redes sociales mencionadas al principio de esta presentación, para si quieren seguirme en mis artículos o en mis publicaciones, pues estoy a sus órdenes, ¿no? Muy amable, maestro, muchas gracias. Agradezco que nos haya compartido todo esto que nos hizo de conocimiento en la ponencia. Y bien, efectivamente sí tenemos contemplada esta segunda parte para las preguntas y respuestas por parte, bueno, pues las preguntas por parte de los alumnos. Y bueno, nada más, no sé si tenga por ahí alguna imagen de su red social, que también estaría muy bien que nos la compartiera, para que, bueno, los alumnos pues la identifiquen de mejor forma. Con respecto a los demás jóvenes, ustedes pueden participar ya en la parte de preguntas y respuestas. Pueden empezarlas a dejar en el chat. Pueden pasar o pueden de igual forma levantar la mano para iniciar con esta segunda sesión. Nada más les pediría esto, que lo hicieran levantando la mano. Y con esto pues vamos a dar inicio. Sin embargo, yo quería comentarle que, bueno, pues hemos dado seguimiento a sus redes sociales y por ahí en internet, y también usted compartió hace unos días una posible solución. Digo, a lo mejor es un poco, digamos, no sé si la palabra sea correcta, sarcástico, no es sarcástico porque no lo es, pero por ahí compartió usted una imagen de una solución posible para el conflicto Israel-Palestina y hacía alusión de la división de Estados Unidos, ¿cierto? Sí, es cierto. De mi punto de vista, gracias al apoyo tan, vamos a decirlo, inconmensurable de Estados Unidos al Estado de Israel, pues parece ser que la única manera pues es de que Estados Unidos le provea territorio, ¿no? A los israelíes, ¿no? Obviamente es sarcástico, ¿no? La forma más correcta pues es, o al menos mi postura no sarcástica, mi postura oficial pues es la solución de dos estados, ¿no? Claro. Por acá me están haciendo una pregunta en WhatsApp. Yo se la comparto, me escribió un alumno de nosotros y hace referencia a la postura que ha tenido México recientemente. Dice por acá el alumno que, bueno, él leía un reportaje de Cedric Raziel de El País. Y él comentaba, o sea, pues algún señalamiento quizás fuerte con respecto a la posición que adoptó México recientemente frente a la ONU, en donde señalaba pues que de alguna forma Israel, dice por acá, México critica la ocupación de Israel en Palestina y propone la solución de dos estados. ¿Qué opinión le merece esta actuación por parte de nuestro país dentro de Naciones Unidas, maestro? Pues vean, a final de cuentas no es mi opinión. Habría que establecer cuál es la opinión de uno y cuál es lo que establece menos la norma, ¿no? Pues la norma oficial, lo que establece el derecho internacional, pues es lo que ha establecido la ONU, ¿no? Y todas las resoluciones que ha establecido tanto la Asamblea General y lo que ha establecido pues el Consejo de Seguridad, ¿no? Y cuál es la norma que establecen estas dos autoridades de derecho internacional, pues es la solución de dos estados. Es decir, ¿qué pasaría si México planteara la desaparición de Israel y la creación de solamente un estado palestino? ¿Qué haríamos, por ejemplo, con todos los israelíes que viven en ese territorio? ¿Los expulsaríamos? Pues pasaría exactamente lo mismo, ¿no? Con lo que está pasando los palestinos de expulsarlos, ¿no? Al final de cuentas ya hay israelíes viviendo ahí, nacidos ahí.
Y pues sería, yo creo que contraproducente plantear una postura tan parcial como lo es el apoyar a Palestina en su Estado, pero plantear la desaparición del Estado de Israel, ¿no? Es decir, crearía otro problema, ¿no? Entonces, la única manera de ser un poco más ecuánimes y seguir con lo que han establecido los tratados internacionales, no solamente de la ONU, sino también lo que ha establecido tanto Palestina como Israel, como son los acuerdos de Oslo, tanto el 1 como 2, pues es la creación de dos estados. Es la única manera que se puede, que podemos solucionarlo, ¿no? Ahora, ¿por qué no se puede crear esos dos estados? Bueno, porque un estado, en este caso Palestina, no tiene el apoyo suficiente de la comunidad internacional. Es decir, no, aunque México apoyara solamente a Palestina y y rompiera relaciones, supongamos, con Israel, pues no solucionará nada, ¿no? Al final de cuentas, México no tiene esa capacidad de negociación como si lo tendría, por ejemplo, un Estados Unidos, Rusia, China, Irán, es decir, potencias más grandes que podrían hacer que la balanza sea un poco más equilibrada entre Palestina e Israel, ¿no? ¿Por qué no se soluciona? Bueno, porque Israel tiene por así que el apoyo y el peso de la balanza de parte de Estados Unidos, Gran Bretaña y otras grandes potencias, ¿no? Mientras que Palestina, pues poco a poco se va quedando sola, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la manera de solucionar? Pues apoyar ahora sí que de manera más equilibrada a Palestina para que pueda tener su propio Estado, ¿no? Yo pienso que la manera que como lo hizo al menos el gobierno actual y la administración actual, yo pienso que sí es la correcta. El hecho de tener una embajada de Palestina en México, le estás dando el reconocimiento a Palestina como un Estado, ¿no? Pero pues al mismo tiempo la doctrina Estrada te indica que no debes de intervenir en asuntos de otros países, siempre y cuando no te afecta a ti como Estado, ¿no? Entonces, reconocer a Israel y reconocer a Palestina sería, México estaría siguiendo exactamente la norma internacional, no estaría yendo contra ni con sus principios de política exterior, ni tampoco en contra de lo que ha establecido al menos los organismos internacionales, ni tampoco los acuerdos que ya se han firmado. Muchas gracias, maestro. Por acá tenemos otra pregunta. Es el alumno Ángel Rodrigo. También es estudiante de la carrera Relaciones Internacionales. Dice, buenas noches, muchas gracias por la ponencia. Leía un artículo que si el conflicto armado se prolongara, esto podría causar un efecto dominó, desencadenando más conflictos bélicos en diversas zonas. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, pues mira, yo pienso que ahora sí que el mundo está ahora sí que en una tensión en donde si ese conflicto escala más grande, sí estaríamos hablando de algo que pudiera generar una tercera guerra mundial. Y pienso yo que ahora sí que el mando está en actores regionales, como lo puede ser Hezbollah de Líbano e Irán. Si estos dos estados intervinieran apoyando a Palestina, o al menos Hamas, porque ve que también hay que diferenciar lo que es Hamas y Fatah, como les mencionaba, sí podría escalar el conflicto a un nivel un poco más grande, a menos regional por el momento, ¿no? Pero todo dependerá de cómo actúan y qué decisiones toman de parte de Irán y de Hezbollah. En Hezbollah, por un lado, hay un asunto importante que hay que resaltar, que es que el Líbano, porque, bueno, Hezbollah es una milicia libanesa, pero que no es el ejército de Líbano. Eso hay que establecerlo, ¿no? Hay que diferenciarlo. Como tal, el Líbano no ha tomado una postura directa a favor ni de Hamas ni de Palestina. ¿Por qué? Porque ahorita en estos momentos Líbano está sufriendo una crisis económica muy fuerte, una inflación muy alta, lo cual, pues, si entraran en un conflicto directo con el Estado de Israel, les afectaría demasiado. Entonces, por lo tanto, ahorita el Estado libanés no está tomando una postura, pues sí podrá tomar una postura la milicia esta llamada Hezbollah. Pero también Hezbollah no puede intervenir tan fácilmente, precisamente porque está anclado a las condiciones económicas que tiene
en el Líbano. Sin embargo, sí es una milicia un poco más grande a comparación con Hamas. Sí es una milicia que se ha curtido, ahora sí que en palabras muy coloquiales, se ha curtido en muchas guerras en la región. Ha participado en la guerra de Siria, ha participado en la guerra de Afganistán, etcétera, lo cual pues sí le ha valido que se convierta en una milicia muy mejor equipada y pues estaría del lado de cómo ellos interactúan en este conflicto. Y por parte de Irán, que es un país mucho más grande, con un ejército mucho más grande, sin embargo es un país que está pues más retirado, ¿no? Está a 2 países retirados de Israel. Y pues había que ver cómo interactúan ellos. El problema está, yo digo, que Irán no puede intervenir tan fácilmente porque no puede, y esto porque, vaya, es evidente que no puede intervenir tan fácilmente en Gaza, ni apoyar a Hamas tan directamente, porque Gaza es un territorio que está totalmente bardeado, por así que por todos lados, tanto a nivel aéreo, a nivel marítimo, y también a nivel de territorio, ¿no? No puede intervenir tan fácilmente precisamente porque está bloqueado por todos lados, ¿no? Entonces es falso esa retórica de que Irán está financiando a Hamas. No hay manera de que pueda financiarlo. Por un lado, por esta cuestión, y por otro lado, porque realmente el nivel de armamento que tiene Hamas no es tan grande como algunos lo hacen ver, ¿no? Si fuera realmente Irán que estuviera apoyando a Hamas con financiamiento y armamento, pues sería mucho más grande, ¿no? El armamento que tiene Hamas. Sin embargo, pues esto no está sucediendo. Y pues como les menciono, todo va a depender de cómo ellos reaccionen, ¿no? Lo que sí podría hacer Irán sería de cierta manera meter presión a partir de bloquear el estrecho de Hormuz, que es donde pasa al menos casi una tercera parte del petróleo y del gas a nivel mundial. Si ellos metían presión por ese lado, pues sí afectaría bastante a la inflación a nivel mundial, porque afectaría los precios de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, hay que ver, por ejemplo, cómo están los precios del petróleo ahorita, que ha aumentado al menos un 2% desde hace una semana que vi esa información. Pero sí podría meter presión Irán a Estados Unidos directamente, ¿no? Si cerrara el estrecho de Hormuz y generara un aumento de los precios de los hidrocarburos. Yo pienso que eso sería lo primero que, si es que Irán toma una posición de intervenir, creo que será lo primero que ellos harían, ¿no? Pero habría que ver cómo reaccionan ellos para ver si se puede abrir un conflicto a mayor escala. Muchas gracias, maestro. Por acá tenemos levantando la mano a Montserrat Barajas. Montserrat, te dejo en el uso de la voz, por favor. Hola, buenas noches. No sé si me escuchen. Sí. Sí. Bueno, primero que nada, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros pues este conocimiento. Y yo quería preguntarle, en su opinión, ¿cuáles serían los aliados de Palestina en este conflicto? Bueno, por los aliados principales, habría que diferenciar por un lado los aliados morales, es decir, quienes apoyan de forma moral a Palestina y quienes apoyan o son aliados de Palestina en términos reales, ¿no? Es decir, por un lado, pues podemos mencionar a Bolivia, que rompe relaciones con Israel porque está apoyando a Palestina, pero pues es ahora sí que un apoyo en términos de diplomáticos, de forma retórica, yo te apoyo, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, habría que distinguir a aquellos países que apoyan a Palestina en términos reales, ¿no? Que le dan financiamiento, les armamento. Yo mencionaría al menos a dos, que serían Turquía y serían Hezbollah. Serían los principales que apoyan. ¿Por qué Irán pienso yo que no los apoya tanto? A pesar de que tiene ese apoyo moral, Irán hacia Hamas, hacia Palestina, porque Hamas es un grupo de la yihad islámica, pero sunita, mientras que Irán es una teocracia islámica chiita. Entonces hay una división ahí importante que no hay tanto ese apoyo como uno pensaría que sí lo hay. En términos reales no lo hay tanto. Entonces pienso que los dos principales aliados en términos reales sería Turquía y Hezbollah.
Y ya en términos morales, pues sí podemos mencionar a muchos más países, ¿no? Irán, Bolivia, en esos momentos creo que Chile está teniendo una posición más a favor de Palestina, y otros más, ¿no? Podemos mencionar a muchos más. Pero había que hacer esta distinción en los que es apoyo pues, retórico, moral, y lo que es apoyo real. Gracias, maestro. Tenemos acá otro alumno de nombre Yael Fernando. Dice, buenas noches. ¿Cree que la ONU sí está haciendo algo al respecto con dicho conflicto? Ay, pues, ¿qué podemos decir? Realmente no. No hay mucho que se esté al respecto. Y es porque, pues, la ONU a grandes rasgos no tiene dientes, es decir, no tiene esa capacidad de coerción, lamentablemente, como uno esperaría. La única manera de solucionar un conflicto muchas veces es a partir de una coerción, una presión real en la que obligas a un Estado a realizar ciertas cuestiones que vayan en contra del derecho internacional. Los únicos que podrían hacer algo al respecto sería el Consejo de Seguridad, que es el único que tiene esa capacidad de coerción con sanciones, etcétera. Sin embargo, pues hoy en su momento estamos viendo que el Consejo de Seguridad pues, está muy dividido, ¿no? Al respecto. Por un lado vemos a Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, sobre todo, pues del lado de Israel, y por otro lado, pues vemos a China y Rusia, pues tratando de ser un poco neutrales, pero al final de cuentas, pues como todo se decide en el Consejo de Seguridad con un consenso, y si hay una resolución que no se acepta, es porque pues un Estado, al menos con uno solo de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pues se puede vetar una resolución, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo, lamentablemente. Sí, muchas gracias. Y por acá también me hacen pregunta, bueno, con respecto a la posición de Rusia frente al conflicto. No sé si también nos puede comentar algo al respecto. Y bueno, pues Sí, obviamente con el tema de China, ya mencionó ahorita usted algo, pero no sé si pueda profundizar en esa parte. sí, pues vean, lo que sucede es que aunque Rusia tenga un apoyo, ahora sí, moral hacia Palestina, no hay un apoyo real porque en estos momentos pues, Rusia está librando una guerra, ¿no? En Ucrania, y está ahora sí que poniendo toda la carne al asador en ese territorio tan vital, ¿no? Eso sí que es un territorio vital para la supervivencia de Rusia. Entonces, por lo tanto, ahorita en esos momentos Rusia no tiene ni el interés, ni tampoco la capacidad, ni los recursos para, ahora sí que abrir otro frente, ¿no? En esos momentos en Medio Oriente. Ya lo hizo en su momento, por ejemplo, en Siria, que tiene una base militar que el gobierno de Bashar al-Assad les había dado a los rusos para derrotar, en este caso, a la yihad islámica del ISIS, el Estado Islámico. Pero una vez que se cierra ese conflicto, pues ahora sí Rusia pues abre un frente en frontera a su territorio. Y pues mientras no se solucione el tema de Ucrania, Rusia dudo mucho que se meta en otro conflicto que pues le es ajeno totalmente. Y China, ¿cuál es el problema con China? Pues China es un país, más diría yo, una civilización más que un país, una civilización que históricamente, milenariamente, nunca se ha entrometido en asuntos externos, nunca le interesó, y pues pienso que esto no sería la excepción. El único interés de China pues es hacer negocios, es crear corredores económicos, industriales, y pues dudo mucho que ahora sí que entre en un conflicto armado, ¿no? Sobre todo porque tiene contencioso en Taiwán, y si sale un frente allá en Taiwán, pues le pues ahora sí que no le interesaría abrir otro conflicto en un territorio que pues totalmente no le interesa para nada, ¿no? Entonces, los únicos que serían ahorita los actores que sí podrían intervenir serían actores regionales de Medio Oriente. Muy bien, maestro, gracias. Por acá tiene otra pregunta del alumno Ángel Rodrigo. Mencionó las consecuencias a nivel mundial si la guerra escalara, pero ¿qué cree que sucedería a nivel regional a futuro? ¿Cree que el Estado de Palestina desaparecería por completo? Pues miren, según los datos demográficos que tenemos actualmente, ¿por qué a Israel no le conviene crear un Estado palestino, reconocer un Estado palestino, ni tampoco crear un solo Estado en el que convivan palestinos
e israelíes en un solo estado. ¿Por qué no le conviene? Bueno, porque sabemos que a nivel de demográfico, los palestinos tienen una tasa de natalidad más alta que los israelíes. Entonces, si se creara, supongamos, un estado en lo que coexistan tanto a palestinos como israelíes, a futuro, lo que ocasionaría es de que los palestinos serían mayoría. Entonces, sucedería exactamente lo que sucedió al principio, ¿no? Que la mayoría eran palestinos y la mayoría eran judíos, o israelíes en este caso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el interés de Netanyahu y su grupo Likud, de sionistas radicales? Sí pienso que sí la desaparición de Palestina, porque ellos no aceptarían ni la solución de dos estados, ni tampoco la de un estado donde convivan ambos pueblos. Entonces, ¿por qué intervienen en Gaza? Ahora sí que a nivel, una intervención a nivel terrenal, pues pienso que es la desaparición total de Palestina. Si estamos hablando de una invasión de un territorio que no le pertenece al Estado de Israel y de un pueblo que pues no tiene ejército, ¿no? Entonces sí podemos hablar en estos momentos de una invasión, y si hay una intervención a nivel, ahora sí le digo terreno, sí podemos hablar de la desaparición de un Estado palestino. ¿Y cómo podría evitarse eso? Sí, sería solamente con una guerra regional en la que se apoya a Palestina para que pueda surgir como, al menos como nación. Entonces sí veo a futuro yo que, si es que no escala a nivel regional, poco a poco se va a ir viendo una desaparición de los palestinos en los territorios que conocemos de Gaza y de Cisjordania. Maestro, bueno, por acá tenemos alumnos también de comercio. Este escenario internacional que tenemos, por un lado el conflicto Rusia-Ucrania, por el otro el conflicto entre Israel y Palestina, bueno, pues todo lo que se presenta en América Latina, más el cambio climático, digamos que tenemos, bueno, a lo largo de la historia nunca ha sido tan sencillo el escenario internacional, pero bueno, en nuestro contexto, en la actualidad, todo este escenario que nosotros observamos ahorita como internacionalistas, de qué manera, a lo mejor para los jóvenes de comercio, que de pronto, pues bueno, estos temas de historia, de política, sabemos que también incumben en su disciplina. Sin embargo, sería pues bueno para los jóvenes conocer el punto de vista de usted con respecto a cómo afecta todo esto al tema del comercio internacional. Usted mencionó el alza en los precios de los hidrocarburos y bueno, pues eso trae en consecuencia un spillover, ¿no? Por ahí lo veíamos en algunas teorías también. Entonces, ¿cómo afecta todo este escenario que nosotros tenemos al comercio internacional? Sí, pues les mencionaba yo el caso de Lester Hormuz, pero también podría ser el caso del canal de Suez. Si llegara un conflicto a nivel regional, sí podría afectarse, por ejemplo, el canal de Suez si es que Egipto interviniera en este conflicto, ¿no? Egipto en esos momentos es un aliado de Israel, pero si es que se viera involucrado de cierta manera Egipto, sí afectaría, por ejemplo, el flujo de mercancías que pasa por el canal de Suez, y eso afectaría ahora sí que la logística a nivel internacional. Es lo que yo puedo ver al menos desde este conflicto, cómo afectaría el comercio internacional. Y les mencionaba el caso del Strait of Hormuz, que si Irán decidiera cerrarlo, pues sí afectaría el alza de los hidrocarburos. Al menos sería lo que afectaría primero, ¿no? En términos de comercio. Y pues obviamente el alza de los hidrocarburos pues afecta el alza del precio de los combustibles, afectaría el precio del movimiento de la logística, afectaría el precio de los fletes, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Sí, sí podríamos hablar de un efecto dominó si al menos estos dos escenarios ocurriesen. Por acá tenemos una pregunta más, es nuestra alumna Montserrat, que es un poco encaminada a justamente a lo que nos contestaba, pero a ver, adelante, Montserrat, por favor. Nos mencionó algo, pero bueno, adelante, Montserrat. Bueno, de nuevo yo. Sí, con respecto a la presión de Irán que mencionó con los hidrocarburos, ¿qué afectaciones cree que pueda tener el aumento del precio del petróleo en el contexto internacional?
Pues es precisamente lo que mencionaba, o sea, si aumentara el precio de hidrocarburos, sea petróleo, sea gas, sí afectaría el precio del transporte a nivel mundial. Les digo, porque Estrecho de Hormuz es casi el 30% del gas y del petróleo que se mueve a nivel mundial. En ese pequeño pedacito que vemos en el mapa, ahorita no tengo el mapa, pero si usted busca en Estrecho de Hormuz, pueden ver de que ahí se mueven una cantidad enorme de barriles de hidrocarburos. Y si se cerrase ese pequeño espacio, afectaría al alza de los combustibles y de así que el transporte a nivel mundial. El transporte a nivel mundial, casi el 80% se hace por vía marítima y evidentemente pues, todos los barcos, buques se mueven por, por combustión interna, ¿no? Con combustibles de fósiles. Entonces, obviamente, pues eso afectaría todo el comercio internacional, solamente por ese simple hecho. ¿Sí aparece? Por acá está el estrecho que nos mencionaba. ¿Sí lo ven? Sí, exactamente, ese es. Sí. Déjeme ver si puedo nada más reducirlo un poco para que lo ubiquen justamente. Muy bien. Bueno, no sé si por acá haya alguna otra pregunta más, jóvenes. Ok. Y por acá una última pregunta que me hacen vía WhatsApp. En el caso de que se cierre este estrecho, ¿cree que Estados Unidos tomaría acciones más directas en el conflicto, más directas todavía? Sí, desde mi punto de vista sí, porque evidentemente detrás de este conflicto están los intereses de Estados Unidos de una guerra contra Irán, que es algo que ellos ya tienen desde hace bastante tiempo. Estados Unidos tiene sanciones económicas contra el régimen de los ayatolas desde la revolución iraní de 1979. Obviamente desde hace mucho Estados Unidos ha intentado hacer golpes de Estado y derribar, ¿no?, a este gobierno que pues le es contrario a los intereses de Estados Unidos. Entonces, un conflicto como este, pues es evidentemente para hacer presión contra Irán. Entonces, hay interés de Estados Unidos obvios, ¿no?, en este conflicto, ¿no? Ya los tuvo, por ejemplo, con las dos intervenciones en Afganistán, después en Irak, después en Libia, más recientemente en Siria, y evidentemente así que el último eslabón pues sería un derrocamiento del régimen chiita de Irán. Entonces, obviamente hay un interés por parte de Estados Unidos y por Israel de derrubar a un enemigo pues tan añejo como es el régimen de Irán. Muy bien, maestro, pues le agradezco mucho. Me parece, no sé, creo que ya no tenemos más preguntas. Y bueno, pues por razones de tiempo, algunos alumnos también están en campus y a veces ya a estas horas el traslado es complicado. Pues vamos dando cierre a esta ponencia, maestro. La verdad es que le agradecemos mucho que nos haya acompañado el día de hoy. Y bueno, pues obviamente para los alumnos de Relaciones Internacionales y también para los alumnos de Comercio Internacional, estamos complacidos de haberles recibido vía online en esta plataforma Blackboard. Y bueno, pues quiero compartir, más bien solicitarle aquí el apoyo a la directora de nuestra facultad, la maestra Claudia, solicitarle a ella que tenga el uso de la voz para hacer la entrega de este reconocimiento de manera virtual. Posteriormente ya se lo estaremos haciendo llegar por correo electrónico, si así nos lo permite, maestro. Pues muchas gracias, maestra, por haber hecho la invitación al excelente ponente, maestro Javier. De verdad agradecemos mucho estos temas geopolíticos que mencionaba, geoestratégicos, geoeconómicos. Y bien interesante todo lo que ha mencionado sobre este estado judío sionista. Yo recuerdo que haciendo análisis de todos los políticos y de todos los presidentes de Estados Unidos,
se hacía todo un análisis de todos los que están cerca del presidente de Estados Unidos, todos son judíos sionistas. Y eso tiene que ver con estos temas de intereses políticos y económicos, y todos estos datos tan interesantes que nos da son muy interesantes por todo lo que representa los pagos de impuestos que hacen los norteamericanos y que parte de ese dinero se va a Israel por temas de también intereses. Qué interesante, de verdad que ha sido un gran sabor para todos los internacionalistas y todos los alumnos de negocios y comercios que nos acompañaron, el darnos cuenta cómo todos estos escenarios geoeconómicos, geopolíticos y estratégicos siempre van a repercutir al comercio internacional y también a las negociaciones internacionales. De verdad, muchas gracias nuevamente y muchas gracias, maestra Dulce, por haber gestionado esta excelente ponencia. Y pues, si me permiten, voy a dar lectura al reconocimiento que el día de hoy le hacemos, maestro. Unitec, Campus Ecatepec, extiende el presente reconocimiento al maestro Javier Ortiz Pérez por su invaluable participación impartiendo la ponencia Conflicto Israel-Palestina, celebrado vía Blackboard para la Universidad Tecnológica de México. Ecatepec de Morelos, a 8 de noviembre, Ciencia y Técnica con Humanismo. Firma nuestra directora divisional de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales, la maestra Sandra Luz Ramírez, y la directora académica, una servidora, como directora de la carrera de Relaciones, Negocios y Comercio Internacional. Muchas gracias por su participación y muchas gracias a todos los docentes que el día de hoy nos acompañaron, toda la comunidad de estudiantes que no importa la hora, el día de hoy, que están la mayoría en campus, se han conectado para poder recibir estos conocimientos. Muchas gracias a todos, muchas gracias, maestra Dulce. Muchas gracias, maestra Claudia, maestro Javier. Bueno, pues le agradecemos, tal como lo mencionaba nuestra directora, agradecemos mucho que nos haya dispensado estos minutos, este tiempo, pues, para poder compartir todo este conocimiento con la comunidad Unitec Ecatepec. Estamos de verdad muy agradecidos y no me gustaría irme sin antes que usted nos compartiera, pues, obviamente su red social. No sé si tenga por acá alguna imagen o que nos pueda proyectar la pantalla para que los alumnos también puedan sumarse a la red social que usted maneja y el libro que usted tiene que también está en su red social y sería muy bueno pues para que nos lo compartiera. Sí, claro que sí. Pues miren, me pueden seguir aquí en Facebook y en YouTube, se llama exactamente igual, Relaciones Internacionales y Crítica Global. Yo escribí este libro hace como 5 años, no, menos. Sí, hace 5 años, cuando cumplía 70 años el Estado de Israel, lo hice a propósito, porque pues ya el tema ya lo venía estudiando desde hace muchos años, y pues decidí ahora sí que plantearlo, ¿no? En un libro, y pues lo pueden conseguir en Amazon, está ahí está el link, aquí lo pueden obtener, y pues ahí están todas mis redes sociales, ¿no? Me pueden ver en lo que yo publico, en mi Twitter, en mi canal de YouTube, mi Facebook, me pueden seguir, les agradecería mucho pues si me regalan un like, una suscripción, para mí pues sería pues un placer, ¿no? Y pues cualquier duda, pues estoy siempre ahí al tanto, ¿no? Cualquier cuestión que tengan los estudiantes de RI, pues con gusto les puedo apoyar, ¿no? Muy amable, maestro. Pues muchas gracias. No nos resta más que despedirnos y agradecerle de nueva cuenta su tiempo. Muchas gracias por esta ponencia, maestro. Despedimos Conflicto Israel-Palestina en una sesión más para Globalización y Gobernanza, que es la asignatura Elite en Campus Ecatepec, Unitec Campus Ecatepec. Muchas gracias. Muchas gracias Muchas a gracias. todos. Un Hasta luego. saludo. Sí, gracias. Hasta luego.